Dentro de esa revisión teórica, ustedes debieron haber encontrado que banda lateral única, pues básicamente es como una ampliación, ¿cierto? Porque nosotros lo habíamos visto, nosotros habíamos escuchado algunas definiciones dentro de lo de AM, ¿cierto? Es una ampliación de lo que significa AM. Nosotros dentro del segundo corte de comunicaciones análogas, lo que se pretende es dar una definición amplia sobre lo que es comunicaciones análogas, amplitud modulada, frecuencia modulada y fase modulada, y a partir de ello, pues ir, digamos, ampliando el universo respecto a cada una de ellas, porque pues dentro de cada una de ellas hay modulaciones específicas que permiten pues mejorar los alcances de las modulaciones originales. Entonces, para ello, pues primero vamos a hacer una revisión teórica de lo que eran las modulaciones con amplitud modulada. Entonces, lo primero que nos dice, entonces si ustedes recuerdan, cuando nosotros teníamos amplitud modulada, ¿sí? Decíamos que se estaba generando una onda, ¿cierto? De doble banda lateral, ¿cierto? Y esta doble banda lateral, pues, estaba, digamos, interrumpida o transmitida, mejor, estaba transmitida a través de una portadora, ¿sí? Y decíamos que pues mi moduladora, que es donde envío el mensaje, pues eran las dos bandas laterales y la portadora pues era la señal central. Pues, ¿qué ocurría? Nosotros al analizar AM nos dimos cuenta que, importantísimo, la potencia de la portadora consume demasiado. Mire, esta dice que consume 2/3 o más de la totalidad de la potencia transmitida. Entonces, imagínense que si yo tengo acá, digamos acá que esto es un círculo perfecto, ¿sí? Y me está diciendo que transmite y que este círculo se divide en 3 pedacitos, ¿cierto? Y de esos 3 pedacitos que son la potencia de mi señal, pues la portadora, la sola portadora se está consumiendo esto y se está consumiendo este pedazo de acá. Y el resto pues viene siendo para la transmisión del mensaje. Entonces ustedes pueden observar la ineficiencia de ese sistema, ¿sí se dan cuenta? O sea, yo tengo acá mi portadora normal, ¿cierto? Envía la información, pero dentro de ella no hay información como tal, simplemente es un caballito para que se me suba la información y viaje a través del aire. Entonces, eso es importante. Por favor, muchachos, como yo creo que si de pronto pueden ir grabando o pueden de pronto ir apuntando cositas acá, pues vayan haciendo. Yo igual estoy grabando, pero a veces las grabaciones que haces no son como muy precisas, entonces para que de pronto revisen esa partecita. ¿Listo? Bueno, Listo. La otra, entonces acá lo que les decía, ¿sí? Nos dice la portadora no contiene información, entonces por lo tanto eso es una pérdida de potencia en el sistema y esa pérdida de potencia en el sistema se traduce en dinero, pues a la hora digamos, de pagar la factura de la red eléctrica. También hay una ventaja, un inconveniente adicional, y ese inconveniente adicional va relacionado con el hecho de que cuando yo transmito en amplitud modulada, fíjense que yo estoy transmitiendo la señal de información una vez y 2 veces. Y al transmitir la señal de información 2 veces, pues estoy haciendo ¿qué? Redundancia. Y para este caso, pues yo no necesito redundancia. ¿Yo para qué necesito que me digan, por ejemplo, hola 2 veces? Es una pérdida del sistema. Entonces, por lo tanto, imagínense que si de esta tercera parte que me queda acá para transmitir la información, la mitad estoy enviándola 2 veces, pues entonces este sistema, entonces, pues es obviamente muy, muy ineficiente, ¿sí? Pero entonces, como respuesta o en respuesta a estos problemas que trabajaba la modulación AM, pues surge lo que son los sistemas de banda lateral única. Entonces, estos sistemas de banda lateral única lo que pretenden es limitar, ¿sí? De alguna manera, borrar la parte inferior en algunos casos o en otros, borrar la portadora y enviar solo la señal de información con unas técnicas que pues van a permitir que sea capaz de reconocerse la información, siempre tomando en cuenta que se están enviando a través de AM, ¿no? O sea que lo que va a variar es la amplitud, pero pues estas técnicas pues van a mejorar lo que viene siendo el ancho de banda y pues por consiguiente también la potencia de la señal. ¿Listo? Entonces por eso es que surgen los sistemas de banda lateral única. ¿Listo? La banda lateral única, también esto tiene, digamos, un uso particular, ¿sí? Y es comunicaciones multicanal, que es un sistema multicanal.
Pues supongamos que yo tengo... Profe, Señor, profe, una pregunta. cuénteme. Bueno, pues la AM, pues la normalita, utilizaba la portadora para llevar la información. Entonces, como en esta Blue se suprime la portadera, ¿cómo se hace para enviar la información? Por ejemplo, hay una que dentro de la banda lateral única hay una que es con portadora suprimida, ¿cierto? Pues entonces Señor, lo sí. que hacen es incrementarle la frecuencia a la señal moduladora. Y entonces, por ejemplo, la señal que se va a enviar va a ser la suma de una portadora más la frecuencia de mi señal moduladora o la suma o la portadora menos la frecuencia de esa señal moduladora. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo tengo acá esta señal y en esta señal está mi información y ellos, pues, se tiene que haber una portadora, o sea, la portadora tiene que estar dentro del sistema. Lo que pasa es que no se va a Sí. transmitir. Entonces, ¿qué hace? Mezclan esta señal con esta y, por ejemplo, a esta señal que, por ejemplo, tenga una frecuencia de 35 y esta señal tenga una frecuencia de 5, entonces, ¿qué va a hacer? Pues suman 35 más 5 en ciertos casos y en ese momento, pues la portadora pues va a aumentar o disminuir la frecuencia a 40. Entonces, digamos, de alguna manera, fíjese que aunque estamos hablando de amplitud modulada, esta señal de banda lateral única con portadora suprimida, como usted lo dice, va a tomar ciertas partes de modulación en frecuencia, porque estaremos cambiando la frecuencia y en esa frecuencia también va a ir información de nuestro sistema, ¿sí? Entonces, por eso que Ah, lo sí, hacen. señor. Pero eso para la de portadora suprimida, pero hay otras que trabajan de una manera diferente, que son las que pues vamos a ver ahorita. Ah, Ah, bueno, bueno. entonces yo les decía que estamos trabajando, que en qué se usa banda lateral única. Entonces, banda lateral única se usa en multicanalización. ¿Y qué es multicanalización? Pues supongamos que ustedes tienen un flujo de datos y un flujo de información y que, por ejemplo, acá Kevin y acá Johan necesitan transmitir datos por el mismo canal. Pues entonces ustedes tienen el mismo canal, pero a Kevin se le asigna una frecuencia diferente y a Johan se le asigna una frecuencia totalmente diferente. Entonces, cuando, cuando se le asigna frecuencias diferentes, ambas pueden viajar por el mismo canal y por eso se le llama multicanalización, ¿sí? Varios canales, ¿sí? Y se trabaja con algo que se conoce como FDM, y el FDM es multiplexación por división de frecuencia, ¿sí? Dejo pasar esto, dejo pasar la primera frecuencia, dejo pasar la segunda frecuencia y así yo puedo usar el mismo canal y estoy sacándole el doble de provecho. Entonces, para eso es por lo general que se suelen usar sistemas de banda lateral única. Bueno, ahora sí sigamos con ¿Qué es las FDM, profe? FDM, Sí, multiplexación por división de frecuencia. gracias. ¿Listo? Listo. ¿Cuándo tiene su origen banda lateral única? ¿Cuándo se originó? Entonces, esto, banda lateral única tiene su origen en 1914 y en 1914, pues, definieron las ecuaciones para cómo debería funcionar, ¿cierto? Ustedes saben que todo lo que es transmisión de información se define a través de ecuaciones, que las principales, para que lo tengan siempre claro, son las de James Clerk Maxwell, que James Clerk Maxwell, pues, definió, digamos, cómo se manejaba el espectro y en base a eso, pues, los laboratorios Bell en Estados Unidos, pues, trabajaron matemáticamente esas digamos, ecuaciones de Maxwell y a partir de ellas, pues, siguieron definiendo unos sistemas específicos para cada una de ellas y dentro de esos sistemas específicos, pues, origina lo que es banda lateral única, que como les dije, surge en 1914, pero a pesar de que ya estaba definida en esa fecha, no fue sino hasta 1923, o sea, 9 años después, que ya se pudo implementar el primer sistema funcional, la primera patente, ¿sí? Lo que va a pasar con el coronavirus. Ya tienen la fórmula, pero hasta dentro de 9 años la van a poder sintetizar. No mentiras. Ojalá y Dios quiera que la puedan hacer rápido. Listo. Y entonces y se usó por primera vez en un enlace entre Inglaterra y Estados Unidos, en un enlace intercontinental. Surgieron y enviaron la información entre cada uno de ellos usando banda lateral única, que pues la verdad fue un logro porque recordemos que si estábamos usando AM convencional, pues obviamente las cantidades de potencia, imagínense, para transmitir una señal entre Inglaterra y América, pues es terriblemente grande. Son más o menos, yo pensaría que unos 8.000 kilómetros, si no estoy mal. Entonces la distancia es bastante grande. ¿Listo? Entonces acá, vamos a fijarnos acá, necesito que observen y analicen bien acá los patrones de señal.
donde podemos comparar y analizar cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, en base a estas ecuaciones que ustedes tienen acá, es que de pronto yo voy a hacerles unos ejercicios para el parcial. Esos ejercicios se los dejo yo de pronto mañana. Es un ejercicio bastante pequeño, simplemente es como de comparación y de revisión porque uno tiene mayor potencia de la señal que la otra. Entonces, dentro de la primera señal, dentro de esta primera figura, nosotros vamos a tener el diagrama de espectro de una AM convencional, doble sideband full carrier, ¿sí? Y entonces acá ustedes observan que en la AM convencional, entonces yo tengo acá mi banda lateral inferior, banda lateral superior. Recuerden que en estas dos bandas es donde se envía la información, aquí está viajando la información, y tengo mi portadora central, que es el caballito, el que me transmite la información. Entonces, a través de esta, fíjese que nosotros tenemos acá una potencia de portadora, y esta potencia de portadora está dada como ¿qué? Como el voltaje de portadora al cuadrado dividido sobre una resistencia que está inherente dentro del sistema, ¿sí? Entonces ahí tenemos pues el voltaje de portadora. Fíjese cuánta potencia consume la sola portadora y mire cuánta potencia consumen las bandas inferiores. En cambio, las bandas inferiores, la potencia de estas bandas inferiores se da como ¿qué? Como el voltaje de la moduladora al cuadrado, que multiplica a la potencia de la portadora dividido entre 4. Entonces nosotros aquí estamos trabajando, ¿sí? Voltaje acá por una potencia y dividimos todo eso entre 4 y estamos hablando de la potencia de mi señal moduladora, y como son 2, pues obviamente acá iría multiplicado por 2. Y acá me dice que la potencia total de dicho sistema va a ser igual a ¿qué? A la potencia de mi moduladora más m al cuadrado por p, ¿cierto? Que básicamente es esto dividido entre 2. O ustedes lo podrían dar como potencia de la portadora más potencia de la banda lateral superior por 2. O la banda lateral inferior. Ahí no hay ningún inconveniente porque ambas tienen la misma potencia. ¿Listo? Y pues acá nos muestra la señal moduladora original, en donde acá nos muestra es como la diferencia. Si ustedes observan, ¿sí? La diferencia entre donde va a ir la señal moduladora, que es una frecuencia bastante baja, y la frecuencia donde está la señal portadora, que mire que siempre hay un espacio. Recordemos que el espectro siempre se va a incrementar de izquierda a derecha, siempre vamos a ir incrementando. ¿Listo? Posteriormente, pues tenemos acá unas de los diagramas de las siguientes bandas. Por ejemplo, acá tenemos la banda lateral única con portadora de máxima potencia, que pues vamos a ir explicándolas y vamos a ir volviendo a cada uno de estos diagramas. Posteriormente tenemos la banda lateral única con portadora suprimida, banda lateral única con portadora reducida, banda lateral independiente y banda lateral residual. Entonces vamos a arrancar con la primera de ellas, que viene siendo AM de banda lateral única y portadora de máxima potencia. Entonces, ¿qué se va a hacer acá? Entonces, acá en esto, fijémonos acá en el diagrama, que viene siendo esta, se elimina una de las bandas laterales. Se elimina una de las bandas laterales, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la potencia de la banda lateral inferior en este caso viene siendo 0. O sea, ya estamos reduciendo la potencia que estamos transmitiendo. La portadora va con máxima potencia, y la banda lateral superior pues también lleva una potencia, ¿sí? Que viene está dándose por esta misma fórmula, ¿sí? Y la fórmula de la portadora va a ser igual. Estamos ahorrándonos por este espacio simplemente la potencia de una portadora. Y entonces acá la portadora total viene siendo igual a mi potencia de portadora más la potencia de la banda lateral superior en este caso. Pero entonces vamos a conocer un poquito más de ella. Entonces, la portadora de máxima potencia. Si voy muy rápido me dicen y yo espero. La portadora de máxima potencia, entonces, consume la mitad del ancho de banda. ¿Por qué va a consumir la mitad del ancho de banda? Le pregunto, por ejemplo, a Caterín. Cate, ¿por qué va a consumir la mitad del ancho de banda? ¿Por qué? Porque se elimina una banda lateral. Exactamente, ¿cierto? Entonces, se elimina una banda lateral, entonces vamos a consumir ya la mitad del ancho de banda, ¿sí? Que consume. Entonces, ¿se va a consumir la mitad de potencia por eso? No, ¿cierto? Porque es que recuerden que la mitad de potencia no la da la banda lateral, sino prácticamente toda la potencia se la está consumiendo toda la portadora. Solo reducimos fue el ancho de banda a la mitad. También, ¿qué hacemos? Pues si yo reduzco el ancho de banda a la mitad, entonces, venga, bueno, les dibujo acá algo. Supongamos que yo acá tengo en este espacio, acá viene siendo mi ancho de banda original, y supongamos que lo reduje a la mitad.
Pues, ¿qué ocurre? Si yo tengo esto en verde, que voy a poner que viene siendo un ruido del sistema, y este ruido se metió por acá, pues si yo reduzco mi ancho de banda a la mitad, pues obviamente el ruido que va a ingresar al sistema, obviamente también va a ser la mitad del ruido, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, de alguna manera, pues el ruido que va a entrar a mi sistema va a ser muchísimo menor que el que ingresa a una señal AM convencional, simplemente con eliminar una banda lateral. Pero ustedes me dicen, pero profe, mira acá, fíjense acá la señal y ustedes parecieran que envío acá la información, ¿cierto? Una banda lateral superior, pero pareciera que también lleva una banda lateral inferior, ¿cierto? Pues realmente esto no ocurre en la práctica, sino en la práctica lo único que se envía o lo único que va a ver el receptor a la hora de recepcionar la información, simplemente va a ser la parte superior, ¿cierto? Esta partecita que está en rojo, perdón, yo sé que no me quedan muy bonitos los dibujos, pero esa partecita que está en rojo es lo único que se va a transmitir, es lo único que va a ver el receptor. Entonces, por lo tanto, ahí se ve la banda lateral superior que se envía, la banda lateral inferior no se va a enviar, ¿sí? ¿A qué corresponde o cómo se calcula pues las voltajes y las potencias máximas de esto? Pues el voltaje máximo va a ser igual a ¿qué? Al voltaje de mi portadora más el voltaje de la banda lateral superior o el voltaje de la banda lateral inferior en el caso de que se transmita a ella, ¿no? Sí, se va a ver la envolvente y el voltaje mínimo pues va a ser igual a ¿qué? Al voltaje de portadora menos el voltaje de la banda lateral superior o inferior, según sea el caso. ¿Listo? Entonces, esto es lo que tenemos con doble sideband full carrier. Se envía la información, pero entonces con la mitad de ancho de banda que vamos a usar. Entonces, por lo tanto, vamos a tener un menor índice de ruido y vamos a consumir menor potencia. ¿Listo? Mire, acá nos da una explicación más clara. Fijémonos acá. Dice acá que en la señal anterior, con el 100% de la modulación, la portadora constituye las 4/5 partes, o sea, el 80% de la señal. Entonces vamos a analizarlo y vamos pues a dibujarlo lo que nos dice acá. Lo mismo que les decía, vuelvo a hacer acá mi dibujito. Espero a ver si tengo acá, por acá algo de un círculo o algo así que sea como más bonito. Así, acá tengo un círculo. Listo, acá. Entonces yo acá tengo, digamos que esa es la potencia total del sistema. Y me dice que con el 100% de la modulación, ¿cierto? Recuerden que es portadora máxima. Entonces, la portadora constituye las 4/5 partes, el 80%. Entonces, lo mismo. Entonces, 4/5 partes. Entonces, 2 partes, 4 partes. ¿Y cómo hago para sacar una quinta? No, la dividí mal, espera. 2, 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 3 y 2, 5, listo. Bueno, entonces las 4/5 partes. Entonces me dice que la portadora me va a consumir toda la totalidad, ¿cierto? Del ancho de la potencia de mi sistema. Entonces se va a consumir esto, se va a consumir esto, 2, se va a consumir esto, 3, se va a consumir esto, 4, ¿cierto? Pareciera mucho más ineficiente, ¿cierto? Pero la última parte, o sea, esta partecita que nos queda libre, pues va a ser ¿para qué? Para mi banda lateral. Recordemos que ya no tenemos dos bandas laterales, ¿cierto? Entonces, usted dirá, pero profe, ahí se está consumiendo más que en el otro. Sí, pareciera que sí, pero como estoy reduciendo una parte de la banda lateral, pues obviamente la portadora sigue pues consumiendo potencia, pero no en la misma relación que lo hacía anteriormente. Estamos aprovechando más potencia para la banda lateral superior o inferior, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, si tenemos en la banda lateral, en la otra, en la doble sideband full carrier, pues ustedes observarán que se consumirá 3/4 partes y la otra parte se divide en 2. Entonces, por lo tanto, estaríamos aumentando más potencia para poder transmitir la otra señal y pues enviando redundantemente. Entonces, lo que dice acá, entonces, mira, el sistema requiere menor potencia, ¿sí? Que una normal y pues podemos transmitir la señal moduladora con un poquito más de potencia, lo que mejora el sistema y reduce el ruido porque el ancho de banda se reduce a la mitad.
¿Está claro hasta acá, cierto? ¿Sí? ¿O alguna duda? ¿No? Bueno, entonces sigamos. Ustedes están iguales que yo en la maestría. Uno le preguntan y uno a veces se demora en contestar. Listo. Bueno, ahora decimos acá lo siguiente. La otra, entonces, mire, la anterior, el ejercicio anterior era portadora, ¿cierto? Banda lateral única con portadora completa, ¿cierto? O con full carry, ¿sí? Pero suprime una banda lateral. Ahora viene esta, que es con portadora suprimida, que era lo que me preguntaba yo. ¿A quién fue el que me preguntó? Haider. Haider me preguntó. Entonces, ¿qué ventajas o qué características tiene la banda lateral única con portadora suprimida? Entonces, primero que nada, igual que en el anterior, ¿sí? Entonces, vamos a revisar acá la imagen de acá. Banda lateral con portadora suprimida. Miren, es esta inferior de acá. Entonces, observemos la diferencia entre las tres imágenes que se nos presentan. ¿Oyeron? Por favor, esto, yo creo que esto es más fijo que les salga en el parcial que mañana, porque ustedes saben que prácticamente solo tenemos la clase de mañana, y de pronto la del próximo lunes. Bueno, entonces para que haya como claridad en eso. ¿Qué ocurre acá? Fíjese, la banda lateral superior es la única que se deja, igual que en la de portadora máxima, ¿cierto? Dejamos solo la banda lateral superior, pero se elimina la portadora, ¿sí? Se elimina la portadora. Entonces, por lo tanto, fíjese que ya mi potencia de portadora, señor, Esto, si uno quiere dejar la banda lateral inferior, también no hay problema. o sea, cualquiera de las dos bandas. Cualquiera de las dos, porque en Ah, cualquiera de bueno. los dos va la información. Gracias por la pregunta. Entonces, acá tenemos acá la potencia de portadora. Fíjese que pasa de ser voltaje al cuadrado sobre R, ¿cierto? El voltaje de mi portadora pasa a ser 0. Entonces, por lo tanto, imagínense cuánta plata nos están ahorrando ahí. La potencia de la banda lateral inferior pasa a ser 0. Y pues la potencia de la banda lateral superior, pues vendría siendo M al cuadrado, ¿cierto? Mi modulador al cuadrado por la potencia de mi portadora dividido entre 4, ¿cierto? Ojo que esta potencia de la portadora de acá no es que vayan a tomar este valor de acá, sino es el valor de potencia a la cual se tiene que, o a la frecuencia en la cual se va a enviar la señal. Bueno, ¿qué ocurre? O cómo, y ahí viene donde viene el problema de Haider. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Cómo yo hago para enviar la información si se va sin portadora? ¿Sí? Que eso es como uno de los inconvenientes más graves que tenemos ahí. Entonces, fíjese que acá lo que nos dice es una senoide de una sola frecuencia, como la que tenemos acá en la imagen. O sea, acá esto, si en que no tienen para nada cambia. En la de banda suprimida, mire, ya no tenemos nuestra envolvente, ¿sí? La envolvente no se ve por ningún lado. Entonces, elimina la envolvente porque obviamente ya no va a ir mi portadora y no va a ir mi banda lateral inferior, sino simplemente esto vendría siendo como la señal de la moduladora. Pero entonces, miren, que dice que la frecuencia de la señal que se va a transmitir, entonces va a ser igual a la frecuencia de la portadora, ¿cierto? Entonces, ¿a qué va a ser igual? Entonces, acá, a la frecuencia de mi portadora, frecuencia de la portadora más la frecuencia de mi moduladora, más FM, ¿sí? O la frecuencia de la portadora menos la frecuencia de mi señal moduladora. Y esto, pues, dará como resultado, pues, mi señal de transmisión. Esta va a ser mi señal de transmisión. Y esto, O sea que mire, escoger señor, escoger la moduladora y sumarle la frecuencia de la portadora. portadora, Sí, señor. Y eso es lo que se va a solamente se modula en frecuencia. Exactamente. Por eso es que le decía que acá ya entramos al territorio de lo que viene siendo FM, ¿sí? Ahí cambia un momentico esa partecita. Y fíjese que también depende de cuál banda lateral se transmita. Si nosotros vamos a coger la banda lateral superior, sumamos. ¿Sí? Esto es para banda lateral superior, se suma. Y para banda lateral inferior, pues restamos. Eso es lo que tenemos que ver. Y esa resta, pues nos va a dar la frecuencia que es la que se va a transmitir. ¿Sí? Entonces, si ustedes lo ven por el lado de potencia y por el lado de ancho de banda,
pues tenemos las dos ventajas acá. Esas son los criterios. Siempre cuando ustedes vayan a elegir un sistema de comunicaciones, ustedes siempre revisan cuánta potencia consume y cuánto ancho de banda tiene. Entre menor ancho de banda consuma y entre menor potencia, el sistema viene siendo mucho más fiable, ¿sí? Entonces, por lo tanto, digamos, dentro de los tres que hemos visto, el de banda lateral única con portadora suprimida viene siendo como el más eficaz o el más eficiente dentro de esos aspectos que tenemos ahí. ¿Listo? Muchachos, si en algún momento de pronto se llega a caer la comunicación, porque creo que quedan 8 minutos, entonces esto se vuelven a conectar con el mismo link para finalizar el tema de bandas laterales. Bueno, Sí, señor. listo. Bueno, después, posteriormente, viene otro. ¿Qué pasa en esta señal? Dice banda lateral única y con portadora reducida. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre con el de banda lateral única con portadora reducida? Nosotros tenemos acá doble side, valve full carrier, ¿cierto? Portadora de máxima potencia con una sola banda lateral. Portadora suprimida con una sola banda lateral. Ahora viene portadora reducida con una sola banda lateral. Fíjese cómo cambia la señal cómo cambia la señal. Fíjese que ya no tenemos este palo, esta varilla larga acá, ¿cierto? Que va a consumir mayor potencia, sino que nosotros pasamos a tener esta varillita acá con esta señal de menor potencia. ¿Qué ocurre? Estas portadoras, primero se coge la señal de portadora y se le baja casi toda la potencia, ¿sí? Y se genera la modulación con este mínimo de potencia. ¿Para qué? Para no gastar potencia dentro de la señal cuando se va a transmitir, pero cuando se va a recepcionar, pues se vuelve a tomar esta señal y se le incrementa la potencia para que pueda volverse a reutilizar. Eso es un camello, la verdad, hacer ese tipo de modulaciones. ¿Sí? Digamos que estos son como las modulaciones con portadora reducida, son las más complicadas de desarrollar. Entonces, por ejemplo, acá fíjese que pasamos de tener el voltaje completo de mi portadora a tener solamente 0.1, ¿sí? 0.1 que multiplica el voltaje de la portadora al cuadrado sobre R, sin potencia de banda lateral, ¿sí? Con potencia de la banda lateral superior, y entonces acá pues obviamente ya tenemos la potencia de la portadora total, viene siendo igual a 0,01 por la portadora más la potencia de la portadora de la banda lateral, de la banda lateral superior. ¿Listo? Entonces acá, fíjese, se quita totalmente una banda lateral, como lo vimos anteriormente en el diagrama. El voltaje de la portadora se reduce. Ya vimos cuánto se reduce, ¿cierto? 0.1 por el voltaje de mi portadora. Eso viene siendo la potencia de mi señal, ¿sí? Y en consecuencia, fíjese cuánto estamos ahorrando. El 96% de la potencia total transmitida, ¿sí? Toda esta potencia va a estar solamente en la banda lateral. No vamos a tener nada que se envíe por la potencia de la portadora, ¿sí? Entonces acá estamos ahorrando muchísima energía. Tanto es así que si vuelvo a hacer el diagrama, perdón, acá lo vuelvo a hacer. Vuelvo a hacer el circulito ese. Entonces si yo acá tengo mi círculo de señal, y este círculo, lo que le decía anteriormente, 4, 1, 2, 3, 4, 5, y estaba en 5 pedazos, y yo les decía que esos 5 pedazos, 4 los estaba usando anteriormente la portadora, pues hoy en día solamente, pues con este tipo de portadora reducida, solo estamos enviando prácticamente esto, y esto viene siendo mi moduladora, y de pronto un pedacito de acá para la portadora, y no más. El resto de energía se lo estarían ahorrando. Entonces imagínense cuántos millones de pesos se está ahorrando una empresa de comunicaciones solamente por cambiar su modulación. Entonces, fíjese lo importante de las modulaciones, porque es que ahorran plata, ¿sí? Y eso es lo que les importa a las empresas, ahorrar plata al máximo, ¿sí? Entonces, eso es lo más importante para ellos, ahorrar plata y ser eficientes. Fíjense cómo se produce. Mire, para producir un componente reducido de portadora se suprime totalmente la portadora durante la modulación. Entonces, ¿qué querrá decir eso? Que cuando yo esté generando, mi envolvente, porque este sí trabaja con envolvente, cuando yo esté generando mi envolvente
y acá recuerden que siempre hay una señal de portador en la parte inferior, pues lo primero que hacen antes de eso, ¡pum!, borran la portadora, solo dejan la moduladora, ¿sí? Solo se deja la moduladora. Y después se vuelve a insertar, pero con una amplitud reducida. Entonces, lo que van a hacer posteriormente es coger, después de que sale del modulador, se coge la portadora y se vuelve a meter acá, pero más pequeñita. ¿Sí? Apenas como para que acompañe la señal, no más. Y entonces, al pasar la comportadora reducida, pues obviamente ahí están limitando y eliminando costes. Por esto, entonces, mire que esta señal, aparte de conocerse como banda lateral única con portadora reducida, también se conoce como banda lateral única o de portadora reinsertada. Acuérdense por los reinsertados de las FARC. ¿Listo? Entonces ahí, banda lateral única con portadora reinsertada, y eso es lo que vamos a trabajar ahí dentro de este tipo de sistemas. ¿Listo? Por acá. Entonces, ahí son los dos nombres con los que se conoce. ¿Listo? Acá lo que les decía, acá está la imagen, que ya la vimos, ya sabemos. Y ahora viene la otra, que es AM de banda lateral independiente. Esto es otro chicharrón. ¿Qué pasa con la AM de banda lateral independiente? Díganme algo, ¿a cuál señal se les parece esta? A ver, ¿a cuál, Pedro? ¿A cuál tipo de señal de AM se parece esta? A la de doble banda lateral. Exactamente, a la de doble banda lateral. Muy bien, Pedro. Entonces, ¿qué ocurre? Como se parece mucho a la de doble banda lateral, ¿por qué será? Pero dice banda lateral independiente. ¿Por qué? Sí, pues en este tipo de señales de banda lateral independiente, cada banda se modula de manera independiente a la de mi portadora. Hagan de cuenta que nosotros tenemos acá, lo que yo les decía, tenemos un caballo, ¿cierto? Que viene siendo la portadora. Y cada uno de estos dos vienen siendo los jinetes. Pues haga de cuenta que los dos jinetes no salen de la misma casa, sino uno vive por allá en Barbosa y el otro vive acá en Berza. Entonces, los dos se ponen de acuerdo para encontrarse en los guayados y allá se montan al caballo los dos, pero cada uno sale de diferentes sitios. ¿Con qué fin se hace esto? Pues este fin o esto se hace para poder transmitir señales estéreo. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre mono y estéreo? ¿Alguien que me pueda decir la diferencia entre mono y estéreo? ¿Alguien? Entre mono. Ustedes yo me imagino que pronto lo han escuchado. O cuando trabajaron Audacity. Mono Sí. no es solamente para recibir o algo así, o para... Eso se da todo en el audio. No, Porque no, es, pero... digamos, derecho e izquierdo, digamos. Para... Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Mono, cuando por ejemplo ustedes tienen dos, esto es para que también, pues cuando ustedes vayan a configurar algo, supongamos que este es mi computador, ¿cierto? Este es mi computador y acá tengo un parlante y acá tengo el otro parlante. Si yo pongo mono o configuro mi computador para que trabaje en modo mono, por el cable que va por esta señal, perdón, el cable que va de acá a acá y el cable de acá a acá, va a viajar la misma señal, idénticas, las dos señales, ¿sí? Van a sonar por acá. Entonces, cuando ustedes lo envían en estéreo permite enviar una señal por este canal, por ejemplo, acá, no sé, están viendo una película y por este canal escuchan los golpes y por este canal de allá, pues escuchan, no sé, el audio de las personas. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Pues, por ejemplo, de pronto la persona siente algo que se llama sonido envolvente. Y este sonido envolvente, pues, lo notan ustedes más si ustedes han comprado de pronto algún sistema... Eso es con el 5.1. Exactamente. ¿Alguno de ustedes compró un Blu-ray? Sistema 5.1, ¿no? O tienen unos equipos de sonido en su casa, tienen equipos de sonido. Sí, decíamos que hay dos tipos de canales, ¿cierto? Mono y estéreo, ¿cierto? Entonces les decía que mono envía pues la misma señal por ambos lados. Y entonces cuando estamos hablando de estéreo, entonces el estéreo ya pues permite pues la manipulación de canales de manera independiente. Y esos canales de manera independiente es lo que nos está trabajando acá pues esta misma banda lateral independiente. Entonces cuando ustedes escuchen, por ejemplo, que tiene estéreo pero con 5.1, inclusive de pronto en algunos celulares ustedes se han dado cuenta
que cuando ustedes conectan los audífonos, les permite, les dice que puede usar alguna versión como 5.1 o por lo menos estéreo, y que si desconectan los audífonos no deja, pues no sé, a mí me pasaba eso con unos equipos de sonido, con unos celulares que yo tenía. Bueno, y entonces pues les explico qué es 5.1. ¿Qué será 5.1? Cuando ustedes escuchen de 5.1 o 7.1, como dice Kevin, ¿qué quiere decir eso? Pues que van a ser 5 baffles, ¿sí? 5 baffles que van a transmitir diversas tonalidades, y este uno de acá hace referencia al bajo, ¿cierto? Este uno de acá viene siendo el bajo, el que hace pam, pam, pam. ¿Listo? Esa partecita E, lo mismo que el 7.1. ¿Sí? Y todo esto pues se trabaja de manera independiente, y pues cuando ustedes están trabajando este tipo de señales, pues en algunos casos usan un tipo de modulación similar al de banda lateral independiente, donde cada sonido, lo que yo les decía, por ejemplo, el sonido de las armas se montaría sobre una banda lateral, el sonido de los disparos sobre otra banda lateral, y pues así sucesivamente. Eso sería, para eso nos serviría esta banda lateral independiente, para eso. Profe, Señor. y en el caso, por ejemplo, que usted hablaba de un celular, ahí esas 5 baffles serían virtuales o algo así. Sí, es que ellos como hacen, lo trabajan como una parte del software, y entonces pues por cada auricular pues enviarían como por ahí unos dos señales por cada auricular. Entonces pues el oído humano pues como no es tan preciso, pues le da la sensación, ¿sí? Por eso es que ustedes de pronto están viendo una película en el celular y pum, escuchan por este lado el ruido y por este no. A veces no es que estén dañados a veces los audífonos, sino que a veces es por eso, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, también ustedes saben que hoy en día también están saliendo los cines ya que no trabajan solamente con 3D ni 4D, sino es como con 5D. ¿Sí saben cuál es el 5D? No. 3D es que usted siente como la perspectiva, ¿no? De que se sale la imagen de la pantalla. 4D es con las sillas en las que se mueven. Entonces, por ejemplo, usted se sienta y la silla se mueve cuando hay algún movimiento brusco dentro de la película. Y 5D ya viene siendo en China, que en China, digamos, establecieron lo que son olores básicos, como 3 olores básicos, y a partir de ahí, pues generan, por ejemplo, el olor a humo. Por ejemplo, si está en la película, no sé, una explosión, entonces generan el olor a humo. Pues si hay alguna comida por ahí o algo así, pues generan olores similares. Entonces ahí dan como esa experiencia, ¿sí? Eso se llama realidad intrusiva, algo así. Y hay algo que uno mismo puede, o sea, como ver el final de la película, uno lo puede hacer. Ah, pero eso es como... Hay una serie ahorita en Netflix que se llama... bueno, pues una serie que se llama Black Mirror, pero hay un capítulo de Black Mirror que se llama Snat, creo que es. ¿Sí? Y pues en él usted va pasando la película, y la película le va preguntando que usted qué quiere hacer con el personaje principal, y ahí en base a eso pues da diversas posibilidades. Eso se llama romper la cuarta pared del televidente, algo así. Entonces, eso es. Bueno, listo. Ahora sí volvamos acá a nuestra parte. Ya hablamos un ratico. Bueno, decíamos de banda lateral independiente. Entonces, dice que modula 2 señales moduladoras diferentes, y ya les expliqué por qué. ¿No? Entonces, mire, el transmisor consiste en 2 moduladores independientes. Entonces, recuerden que si yo anteriormente en banda lateral, en modulación AM, nosotros teníamos acá una moduladora, ¿sí? Una moduladora, y acá pues yo tenía una portadora, ¿sí? Y pues la mezcla de estas 2 portadoras, la mezcla de esta y esta, pues me generaban pues mi banda lateral. Pues en este lado, en este caso, lo que yo voy a tener es tener otra moduladora, y esta moduladora pues va a alimentarse también acá en la portadora. Entonces se van a alimentar, y entonces una de estas moduladoras va a generar la señal superior y la otra va a generar la señal inferior. ¿Qué es importante que tengan claro estas moduladoras? Porque obviamente no van a ser iguales, ¿cierto?
Obviamente las dos no van a enviar la misma información porque pues están transmitiendo patrones de onda diferentes. Entonces puede que esta esté acá así, esté acá así. Entonces se va a ver diferente la parte inferior a la de la parte superior. Y con eso pues también eliminamos el problema que teníamos con la de doble banda lateral, que era redundante. Pues acá obviamente tenemos dos bandas, pero cada una está enviando patrones de información totalmente diferentes. Entonces, por lo tanto, ustedes que revisan y analizan. Ah, no, en el demodulador, pues obviamente, ¿qué se tengo que hacer? Pues primero reconocer la portadora, pero también tiene que haber, ¿qué? Un divisor, ¿cierto? Un divisor de potencia, y ese divisor de potencia se va a encargar de ¿qué? De separar mi señal de moduladora 1 por acá y la señal de moduladora 2 por acá, y pues eso las va a enviar a un sistema que permita reproducirlas adecuadamente, porque si yo envío esto así, por ejemplo, y yo lo reproduzco a través de un sistema mono, pues obviamente no estoy haciendo nada, ¿cierto? Se me pierde todo el trabajo que se hizo acá, ¿sí? La idea es que pues sean reproducidas en sistemas estéreo, por lo menos, ¿sí? Entonces acá lo que dice, un modulador solo produce la señal de banda lateral superior y el otro solo la banda lateral inferior. Las señales de banda lateral única procedentes de los moduladores se combinan para formar una señal de doble banda lateral en la que las dos bandas laterales son totalmente independientes entre sí, ¿cierto? Totalmente independientes, excepto que son simétricas respecto a una frecuencia común. Ojo, simétricas no en el hecho de que sean iguales, sino pues por la portadora. Entonces van enlazadas por la portadora, ¿sí? Y pues como vimos también trabaja con portadora reducida. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que aparte de eso, la portadora, antes de la modulación se elimina la portadora y después se inserta una portadora reducida. Entonces, por lo tanto, se conoce también como banda lateral independiente con portadora reducida. ¿Listo? Sí, y entonces pues acá pues nos explican el dibujo. Dice que es una banda lateral que está arriba de la portadora y una banda lateral que está debajo con una portadora en la mitad, como un sándwich. Y sus usos se usa para estéreo en Estados Unidos. En Estados Unidos usan ese tipo de modulación para las señales de AM. Nosotros acá todavía seguimos usando señal AM convencional en casi todas las emisoras de AM acá en Colombia. ¿Listo? Esta es la banda lateral independiente. Acá tenemos la señal, como la pueden observar acá. Tenemos que la frecuencia de mi moduladora 1 va a ser igual a la frecuencia de la moduladora 2, ¿sí? Y la rapidez de la repetición, ¿sí? O la frecuencia viene siendo, está dada por la fórmula 2 por FM1 y 2, y que la otra banda va a ser igual a 2 por FM2, ¿sí? Cada banda lateral independiente. Listo. Ahora, ya casi vamos a terminar, esta creo que es la última, AM de banda lateral vestigial o residual. Recuerden, cuando escuchen vestigial, es una parte que sobra, es algo que se reduce. ¿Sí? Vamos a revisar cómo es esa señal, la vestigial, acá en la parte de las señales. Miren acá, banda lateral residual. Fíjese, ¿qué ocurrirá acá? Karen, ¿qué ocurre acá en esta señal? ¿Qué pasa? En la residual, ¿qué está ocurriendo? Dime. Karen, are you here? Karen. Señor, Listo, explícame, ¿qué crees que está ocurriendo acá en este tipo de señal? En la de banda lateral residual, cuéntame. no sé. ¿Te estás poniendo cuidado? Sí. Ah, bueno. Mariana. No sé. ¿Tampoco? Listo. A ver, vamos a preguntarle a un caballero. Venga, a ver. Haider, ¿está por ahí? Ah, no, Haider no. Haider siempre pregunta. Johan. Señor. No, Johan, que está por ahí. Johan, ¿ahí qué estaría ocurriendo? ¿Qué cree que está pasando? Analice la señal. ¿Qué está pasando ahí en esa señal? Pues yo veo un poquito pues reducida la banda lateral inferior con respecto a la banda lateral superior. No sé. Exacto, ¿cierto? Se bajó un poquito la señal. Entonces, por lo tanto, ¿usted qué puede afirmar de ahí? ¿Que la potencia qué? Que la potencia sería menor.
a la de la banda superior. Exactamente. Entonces, obviamente, pues entonces el sistema viene siendo más eficiente ¿en qué? En el uso de el ancho de banda, pues obviamente, por ejemplo, si yo le preguntara entre banda lateral residual y banda lateral con portadora reducida, esta de acá, qué pena. Entre esta y esta de acá, si es la rayo mejor, ¿sí? Entre esta y esta de acá, ¿usted cuál diría que tiene mayor ancho de banda? Mayor ancho de banda, Sí, o cuál- la de abajo, la última, la residual. La residual, ¿cierto? Pero entonces entre esta y la de doble banda lateral, ¿cuál sería mejor? ¿Cuál tiene menor ancho de banda? Pues sería la residual tiene menor. Exactamente, ¿cierto? Porque nosotros estamos reduciendo a cada una de las dos bandas laterales, no importa cuál sea, es de menor. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, ¿cierto? Vamos a tener una menor potencia en la banda lateral inferior que en la banda lateral superior. Entonces, ahí, ¿por qué se reduce la potencia? Pues porque simplemente, como les decía, estamos transmitiendo la misma señal por acá que la misma señal por acá. Y fijémonos que tenemos que una potencia de portadora que total, ¿cierto? Estamos también transmitiendo con full carrier, con total portador. Entonces, la potencia, o sea, por ejemplo, entre estos sistemas que estamos viendo, por ejemplo, entre banda lateral residual y banda lateral independiente, pues digamos, sería más eficiente banda lateral independiente porque recordemos que aquí estamos transmitiendo dos señales, ¿cierto? Así estemos consumiendo más ancho de banda, pero aquí estamos enviando más información que la que estaríamos enviando por esta partecita de acá. Ojo con eso porque eso es lo que yo voy a preguntarles en la O sustentación. sea, profe, qué pena. ¿Cuál sería, entonces, de todas tres, cuál sería más eficiente? O sea, La más eficiente, banda lateral sí, única con portadora reducida. Y de todas, esa es la de arriba. sí, y de todas, la comportadora suprimida es la más eficiente de todas. ¿Sí? Más eficiente. Pero esta también es bastante eficiente porque estamos transmitiendo mayor cantidad de información, porque recordemos que acá tenemos una información y acá tenemos una información totalmente diferente. Si ustedes se dan cuenta, fíjense que ustedes analizan los dibujos y se dan cuenta que acá, fíjense que nada más acá en estos dibujos, acá le pusieron una letra diferente, CA y CB, ¿cierto? Sí, señor. Porque tenemos dos informaciones diferentes, mientras que cuando las informaciones son iguales, mire que lo deja el sistema como BLI, BLS, ¿sí? BLI, BLS, 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 ¿sí? Señor. Entonces, esas cosas son las que ustedes tienen que fijarse. Son detallitos, pero son cosas que importan. Entonces, listo. Mire lo que ocurre en esta señal. Se transmite la portadora y una banda lateral de máxima potencia. Entonces, dentro de lo que mostró Johan, Pedro, ¿cuál era la portadora de máxima potencia? ¿La superior o la inferior? Perdón, la moduladora de máxima potencia. ¿La banda lateral superior o la inferior? ¿Qué más potencia era la superior? La superior, ¿cierto? Entonces, listo. Transmite una banda lateral de máxima potencia, pero solo una parte de la segunda banda lateral. Solo un poquito, ¿sí? La portadora se transmite con potencia máxima, ¿sí? Y en el sistema BSB, ¿cierto? Vestigial sideband, ¿sí? Banda lateral vestigial. Las señales moduladoras de menor frecuencia se transmiten en doble banda lateral y las de mayor frecuencia se transmiten en banda lateral única. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Realmente estamos haciendo una mezcla de doble sideband full carrier con una sola banda. Entonces, si ustedes encuentran una señal donde tengamos por lado y lado, fíjese, miren, las señales moduladoras de menor frecuencia, entonces las que tengan menor frecuencia, las más lentas, pero hago un dibujo que sea más o menos representativo de ello. Entonces, si yo tengo acá una señal que sea bastante lenta, ¿sí? Y posteriormente tengo una señal que va a ser un poco más rápida, y supongamos que acá va la información, ¿sí? Pues donde hay lentitud del sistema, la señal se va a transmitir con doble banda lateral, ¿cierto? Pero cuando la señal comienza a incrementarse o la señal de información comienza a incrementarse, entonces ya pasamos a banda lateral única, ¿sí? Entonces, él aprovecha eso. Obviamente no va a consumir toda la potencia que usa la doble banda lateral, pero sí en algunos casos pues lo va a usar. Entonces va a ser, digamos, como un 50% de eficiencia en ese caso, ¿sí? Entonces acá dice, miren, en consecuencia las frecuencias menores pueden tener 100% de modulación, esto es 100% de modulación, mientras que las mayores, lo que yo les decía, no pueden alcanzar
un efecto mayor que el 50% de la modulación. ¿Por qué? Porque solamente vamos a transmitir en frecuencias mayores con una banda lateral. ¿Listo? Entonces, para que tengan presente esta imagen por si de pronto les sale, ¿a qué corresponde? Esto es banda lateral vestigial. ¿Listo? Solo se transmite doble banda lateral para señales menores y banda sencilla para señales de frecuencias altas. ¿Listo? Eso, ¿quién lo define? El diseñador. Yo puedo decirle la señal de frecuencias menores a tal lado. ¿Listo? ¿En qué se usa? Se usa en imágenes en televisión y se conoce como A5G. ¿Por qué? Porque es que lo que pasa, cuando yo me refiero a imágenes de televisión, no es que se presente el video, no sé si de pronto ustedes recuerdan en los televisores antiguos, bueno, los televisores antiguos no, en las noticias antiguas, hace como 10, 12 años, cuando uno ponía las noticias y entonces ellas mostraban, pasó un asesinato, no sé qué, y ellos ponían una imagen al ladito de la pantalla, ¿sí? Esa imagen que ponían al ladito de la pantalla, una imagen estática, corresponde a este uso de la banda lateral vestigial, ¿sí? Que solo se usaba para la transmisión de imágenes, no para la de video. ¿Listo? Eso es como lo que se explica ahí de esa partecita. Ahora sí, ya con lo que les decía, con vestigial finalizábamos. Y pues, ¿qué ventajas tenemos acá en banda lateral única? Entonces, lo que yo les he remarcado toda la clase, ahorro de energía, ahorro de ancho de banda, desvanecimiento selectivo, ¿sí? Lo que ocurre acá en esta banda, nosotros podemos definir qué es lo que queremos enviar y qué no, ¿cierto? Entonces se puede, y pues al definir qué podemos enviar y qué no, pues estamos limitando la potencia y reduciendo el uso de ancho de banda. Y pues reducimos el ruido. ¿Por qué reducimos el ruido? Ojo con esto como me vayan a explicar dentro de la sustentación. ¿Por qué hay reducción del ruido? Hay reducción de ruido porque obviamente estamos con un ancho de banda alto y lo vamos a reducir a la mitad. Y al reducir el ancho de banda a la mitad, pues por lo tanto estamos limitando la capacidad de que el ruido ingrese a nuestro sistema. ¿Listo? A menor ancho de banda, pues menor ruido. ¿Listo? Desventajas. Entonces la principal desventaja es que obviamente vamos a tener receptores complicados. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, dentro de los receptores más complicados que vamos a tener, van a ser aquellos, por ejemplo, como el de banda lateral con portadora suprimida, ¿cierto? Porque no vamos a tener la suprimida. Y el más complicado de todos va a ser el de banda lateral única con portadora reducida. ¿Listo? Porque se tiene que coger esa señal y volver a reinsertarla. ¿Sí? Recuerden, ¿cómo se llama esa señal si se vuelve a reinsertar? Se llama portadora piloto. ¿Oyeron? Acuérdense de eso. ¿Sí? Portadora piloto, ¿sí? Porque es una señal reinsertada y se reinserta en las de portadora reducida. ¿Listo? La otra, dificultades de sintonización. ¿Por qué va a ser difícil la sintonización? Porque yo no voy a tener una señal de portadora, ¿sí? Entonces, si mi receptor no está adecuado, no tiene las características específicas para dicha señal, va a ser muy difícil recepcionar la señal, ¿sí? Entonces, tiene que ser todo muy preciso, a diferencia de la banda de AM, ¿listo? Entonces, ya con eso finalizamos la clase de hoy.